Muy bien, pues con base al calendario de lectura, vamos al libro de Levítico. Ya en lo que es en estos últimos días, ¿va? Empezamos a leer el libro de Levítico. Normalmente algunas personas lo que es Levítico, Números, Deuteronomio, pues a veces no son muy agradables, ¿verdad? A veces son mucha historia, muchas cosas de los sacrificios. De hecho, coincidentemente, nuestra lectura de cada semana empezamos a leer Levítico, ¿verdad? Entonces está coincidiendo. Entonces, no lo veamos de esa forma. Si lo que dice Levítico es importante, o sea, está en la Biblia, porque es importante, ¿no? Bien. Bueno, estamos en el libro de Levítico y para este entonces, qué interesante que el pueblo de Israel, antes del libro de Levítico, Dios ya se había hecho muy patente o real para el pueblo de Israel. Primeramente, el pueblo de Israel vio las 10 plagas sobre Egipto. ¿Quiénes pensaron que hizo eso? Dios. Después se instituyó la Pascua en Éxodo capítulo 12, donde Dios preserva las casas marcadas con sangre. Si recuerdan, iba a venir el ángel destructor e iba a matar a los primogénitos de los egipcios. Como punto 3, la salida sobrenatural de Egipto. Recordemos que ellos iban saliendo, el ejército egipcio los iban persiguiendo y vieron cómo Dios los eliminó. 4, vemos la columna de nube, ellos vieron la columna de nube y la columna de fuego que los protegía tanto del sol como del frío de la noche y los alumbraba también. 5, también vemos la apertura del Mar Rojo en Éxodo capítulo 14. 6, Dios endulzó el agua amarga en el Mará, en la Mará, en Éxodo capítulo 15, 22. Dios transforma el agua no potable en agua buena mediante un árbol. 7, el maná del cielo, también en Éxodo 16. 8, los codornices enviadas por Dios en Éxodo capítulo 16. 9, el agua de la roca en Refidim, en Éxodo 17. 10, victoria sobrenatural contra el pueblo de Amalek. ¿Sí? Es ahí donde vemos cómo estaba, mientras que Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel vencía, las bajaba y pues los de Amalet iban ganando. También 11, la gloria de Dios en el monte Sinaí, también fue manifestado ahí en Éxodo 19, 20. 12, revelación del diseño del tabernáculo, también Dios se manifestó de esa forma, dando esa visión. 13, la restauración después del becerro de oro. Recordemos que era mientras que Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, que estaba haciendo el pueblo de Israel, estaba haciendo de las suyas, ¿no? Y 14, la construcción del tabernáculo con provisión sobrenatural. Dios capacitó a gente especial para que hiciera todas las cosas del tabernáculo. Entonces, pregunta, si nosotros le preguntáramos al pueblo de Israel de aquel entonces, ¿Dios existe? ¿Qué nos contestaría? Sí. ¿Cabría duda para ellos de la existencia de Dios? No. ¿Cuántas manifestaciones mencionamos ahorita? Y vieron todas las cosas que Dios estaba haciendo en su vida. Para ellos era patente, para ellos el hecho de pensar en un Dios era una realidad. Ahora, lamentablemente, se le pregunta a la gente, oye, ¿crees en Dios? Y no, creo más en la evolución, creo en otra cosa, etcétera. Pero el pueblo de Israel, el Dios, el pueblo histórico, el cual nosotros, y como lo he dicho, ¿alguien conoce a un israelita hoy en la actualidad? Pero existen, ¿sí? Quienes sí los hemos conocido, pues sí los hemos palpado. Ah, sí eres del pueblo de Israel, ¿verdad? Así, sabemos que ahorita Israel y los palestinos
están peleando. Entonces, no es ficción, no es historia, no es una parábola, es un pueblo que realmente existió, que existe y que ha existido. Sabemos sus orígenes desde Abraham, etcétera. O sea, son gente real. Y esa gente real o ese pueblo real tuvo este encuentro con Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Tuvo este encuentro con Dios. Ahora, ¿qué pasa con Levítico? Ahora el pueblo de Israel iba a entrar en una nueva etapa, en donde ese Dios que existe ahora exige el pago por sus pecados. ¿Sí? Porque no solamente basta decir, ah, sí, Dios existe, Dios está ahí, Dios realmente es real. Eso no es suficiente. ¿Me explico? Ahora este Dios ya estaba como que organizando y ordenando todas estas cosas, ¿sí? Porque, bueno, ok, el pueblo de Israel reconocía que Dios existía. ¿Y, y luego? ¿Sí? O hay gente que hoy en la actualidad dicen, les preguntas, ¿crees en Dios? Ah, no, sí, creo en Dios. ¿Sí? O dicen, yo siempre he sido creyente, pero ¿en cuál Dios? ¿En qué tipo de Dios estás creyendo? ¿Sí? El pueblo de Israel, ¿en qué Dios creía? En el Dios de la Biblia que estamos viendo. ¿Sí? Pero la gente a la cual le preguntas, ¿crees en Dios? ¿Realmente crees que existe un Dios? Ah, no, sí, creo que realmente existe un Dios. Pero gente que nunca ha leído la Biblia, gente que no ha tenido un contacto con la palabra de Dios, ¿puede realmente creer en el Dios, en el mismo de la Biblia? Pues no. ¿Sí? Entonces, es importante hacer esa distinción. Una cosa es decir, creo, soy creyente, y otra cosa es realmente estar seguros de la existencia de Dios. ¿El pueblo de Israel estaba seguro? Estaba completamente seguro de la existencia de Dios. Y como tal que el pueblo de Israel estaba seguro, por eso el libro de Levítico nos muestra esta nueva etapa referente al pueblo de Israel. En Levítico capítulo 1, versículos del 1 en adelante, libro de Levítico, capítulo 1, versículos del 1 en adelante, dice lo siguiente, ¿ya estamos ahí? Dice, el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo, da las siguientes instrucciones. ¿A quién? Al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel estaba recibiendo un mensaje importante. El hecho de que Dios dijera, dale estas instrucciones al pueblo de Israel, es porque Dios va a establecer algo importantísimo. Dice, cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada del ganado o del rebaño de ovejas y cabras. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe de ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que dice qué, para que seas aceptado por el Señor. A ver, ¿por qué debo de ser aceptado por el Señor? El pueblo de Israel, otra vez, ¿estaba seguro de la existencia de Dios? Sí. Y ahora Dios les está invitando a hacer algo que como pueblo tendrían que hacer. Si nosotros recordamos lo que el Éxodo 20, que vimos la semana pasada, si recordamos cuál es el primer mandamiento, no tendrás un Dios, otro Dios delante de mí. Después, no te harás ninguna imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es lo primero que tenía que hacer el pueblo de Israel? Tener una buena relación con quién, con Dios. Y ya después los demás mandatos son de una forma civil para que ellos como ahora nación tengan, como decíamos la vez pasada, su constitución política de los estados, bueno, de Israel. ¿Sí? Su constitución política de Israel. Porque entraron como una familia pero a Egipto, pero salieron como una gran nación. Entonces ellos no iban a estar haciendo y deshaciendo, tenían que tener saber cómo gobernarse, cómo dirigirse, cómo vivir en sociedad.
Dios estaba diseñando todo eso para el pueblo de Israel. Pero ahora Dios en el libro de Levítico está mostrando algo más en especial para cada uno de ellos. Y dice otra vez, versículo 8, si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo y dice aquí, para que seas aceptado por el Señor. Y versículo 4 dice, coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en lugar a fin de purificar, en tu lugar, perdón, a fin de purificarte y hacerte justo ante Él. Sí. El pueblo de Israel, como repetimos, ¿sabía que Dios existía? Sí. ¿Y eso era suficiente? No. Para poder estar bien delante de Dios, ¿qué tenían que hacer cada uno como pueblo? Y si leemos más adelante, va desglosando Dios desde el sumo sacerdote, el líder, el pueblo, etcétera, etcétera. ¿Eso era suficiente el saber que Dios existe? No. ¿Eso los iba a hacer salvos al pueblo de Israel? No. Ellos tenían que una deuda de qué? De pecado. Tanto el pueblo de Israel como ellos en lo personal tenían que tener una ofrenda para darle al Señor. ¿Y quién está estableciendo? Está estableciendo que un animalito, un ser vivo, tenía que dar su vida por la vida de cada uno de los del pueblo de Israel. ¿Sí me explico? Sí, y otra vez repito, dice, llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Entonces, Israel, tienes que entender que el hecho de que digas nada más, creo que Dios existe, ¿es suficiente? No, te tienes que poner a cuentas con Dios. Dice, coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte y hacerte justo ante Él. Entonces, Dios quería realmente perdonar los pecados de su pueblo, sí. Dios quería restaurar esa relación con su pueblo, sí. Recordemos qué pasó con Adán y Eva. El día que ustedes coman de este fruto que no deben de comer, ¿qué va a pasar? Van a morir. ¿Murieron físicamente? No. ¿Qué significa la palabra muerte? Separación, ¿sí? Entonces, no murieron físicamente, pero hubo una separación entre Dios y Adán y Eva. Tanto que Dios desprecia el pecado que Dios dijo, váyanse de mi presencia y lo sacó del huerto del Edén. ¿Sí? Dios no tolera jamás el pecado. Y ahora que llama otra vez ahora a su pueblo Israel, que tienen, ahora sí que su pueblo amado, escogido, etcétera, como dirían, primero lo primero. Ok, ya sabes y estás seguro de que yo existo, pero eso no es suficiente. Tienes que ponerte a cuenta conmigo, Israel. Y alguien, porque tú tienes que entender, Israel, que tienes un pecado y ese pecado nos va a seguir alejando. Tienes que, lamentablemente, alguien o algo o un ser vivo tiene que dar su vida por tu vida. Y es lo que empieza a establecer Dios en el libro de Levítico. Esta reconciliación entre Dios y su pueblo. No basta solamente con creer que Dios existe, no. Que bueno, es un principio, pero no es todo. Y eso no nos da la salvación. Eso no nos trae tener una buena relación con Dios. ¿Sí? El pueblo de Israel lo tenía, pero no estaba completo. De ahí nos saltamos a Levítico capítulo 4. Algo que Dios también remarca en este capítulo es que debe de haber ciertas condiciones, ¿sí? Y no solamente era una metodología religiosa y vacía, porque muchos pueden decir, sí, voy y sacrifico el animal
y ya, ¿sí? Agarro, lo llevo y ya, ¿no? Es más, hasta puedo decir, oye hijo, oye sobrino, llévate mi ofrenda y diles que es de parte mía y ya. No, ¿verdad? De hecho, en el capítulo 1 decía que tenías que poner que las manos sobre la víctima, por decirlo así, y que es que como poner que transmitirle que mi enfermedad o mi mal o mis pecados a la víctima, ¿sí me explico? Para que que este ser vivo pudiese ser el sacrificio por ese pecado. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Esa era la forma. Pero el capítulo 4 nos dice algo bien interesante. Levítico capítulo 4, versículos 13 y 14, dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Si toda la comunidad israelita peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es que culpable. Y de hecho, qué interesante que aún en nuestras leyes, aún mexicanas, o creo que en otros países también, que dice, uno no puede decir, es que yo no sabía que robar era malo. Es que yo no sabía que matar era malo. Que dice, el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Entonces, no se supone que para ti es bueno o malo, no, es lo que como sociedad nosotros avalamos lo que es lo bueno y lo malo. Inclusive algo interesante, que nosotros civilmente pues, pertenecemos a un país, ¿verdad? Y de la misma forma que el pueblo de Israel tenía que leer la ley para saber, como les decía, conocer su constitución política, ¿sí? También nosotros lo tendríamos que hacer. Sí. Nosotros civilmente tenemos la obligación de conocer nuestras leyes, nuestros reglamentos, etcétera. ¿Sí? De hecho, una vez nosotros, bueno, y perdón que hable de mí, perdón, Camila. Entonces, que hable de mí, cuando en uno de los años que nosotros leímos la Biblia en un año, después de que leíamos los capítulos, leíamos un artículo, ¿verdad? De la Constitución. Y leímos los 136, son 136 artículos que tiene nuestra Constitución política. Después ya entramos a lo que es el Código Penal de Procedimientos Penales y ¿qué creen? Ese sí nos aburrió. Y ese sí mejor dijimos, no, pero bueno, leímos la Carta Magna, ¿no? Porque es nuestra obligación como civilmente conocer las leyes y reglamentos que como mexicanos también es la forma de saber qué podemos hacer o qué no podemos hacer, de cierta forma, ¿sí me explico? Entonces, pues queda de tarea que también se lean la constitución política de Estados para que sepan cómo se supone que nuestro gobierno, o nosotros también, con tanto obligaciones como responsabilidades como ciudadanos, tenemos. ¿Sí me explico? Así como la ley lo fue para el pueblo de Israel. ¿Sí vamos bien? Entonces, es importante eso. Entonces, eso, como no nos exime a nosotros en la actualidad el desconocimiento de la ley, simplemente el policía o el soldado va a decir, pues no sabías, pero ¿qué crees? Está en la ley y lo que tú estás haciendo está en contra de que como tú como ciudadano vas a decir, muéstrame tu INE y vas, ya ves, eres mexicano. Y como eres mexicano, también te riges por esas leyes. Entonces, no podemos decir yo no sabía. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, dice otra vez, versículo 13, si toda la comunidad israelita peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Y versículo 14, esto inclusive hasta remárquelo con rojo, con sangre, con lo que sea. Versículo 15, 14, perdón, dice, en cuanto ellos se den cuenta de qué, de su pecado, deben llevar un becerro como una ofrenda por su pecado y presentarlo ante el tabernáculo. Es bien diferente el hecho de que, sí, tengo que cumplir para llevar mi sacrificio.
ahí lo compro y ya lo llevo y pues ya se hace mi sacrificio y ya yo religiosamente ya cumplí. ¿Eso es lo que está diciendo la Biblia? No. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo aquí? ¿Tenemos que ser religiosos para agradarle a Dios? No. Es más, el Dios de la Biblia es el Dios más antirreligioso que podamos conocer. El Señor Jesucristo es el hombre más antirreligioso que podamos conocer. Pero eso sí, el ser humano es lo más religioso que se puedan imaginar. Todo lo agarra de religión, todo lo agarra religiosamente. Piensa que nada más por venir a la iglesia ya está cumpliendo con Dios. Piensa que por orar, leer la Biblia, ya está cumpliendo con Dios. Piensa que por dar la ofrenda ya están cumpliendo con Dios. Esas son cosas meramente religiosas. ¿Sí? Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es tener realmente esa relación. Lo que aquí nos está diciendo, versículo 3 y versículo 14, nos está diciendo en el versículo 14 en especial, dice, en cuanto ellos se den cuenta de su pecado, deben llevar un becerro. En otras palabras, ¿qué? Si el pecador no se reconocía como pecador, ¿podía llevar esta ofrenda? No. El pecador se tiene que reconocer como pecador. Si no se reconocía como pecador, simplemente la ofrenda no valía. Porque ¿qué tenía que hacer? Tenía que poner sus manos, tenía que reconocer que era pecador, tenía que reconocer su condición de pecado y entender que lo que estaba depositando como sobre ese animalito, estaba depositando sus fallas ante Dios y Dios a través de ese sacrificio, esa persona iba a ser justificada. Pero si no reconocía que era pecador, le servía inclusive decir, sí, sí creo en Dios, lo vi, todo israelita en ese tiempo había visto las maravillas de Dios. ¿Y eso le valía para tener una buena relación con Dios? No, tenía que reconocer su pecado, ¿se dan cuenta? No vale nada más decir creo en Dios, no. Si realmente una persona quiere tener una relación real, honesta con Dios, tiene que empezar primeramente a entender que es pecador, ¿sí? Y pedirle perdón a Dios por sus pecados. ¿Solamente lo dirá ahí? No. En este mismo capítulo, versículo 22 y versículo 23, dice lo siguiente. Si uno de los líderes de Israel peca al violar uno de los mandatos del Señor su Dios, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Y versículo 23, en cuanto que se dé cuenta de su pecado, debe llevar como ofrenda un chivo sin defecto. Otra vez, ¿cuál era la metodología? ¿Simplemente hacerlo de una forma religiosa, ir y llevar el sacrificio? No, tristemente ya llegamos, por ejemplo, con Jeremías, con Zacarías, con los profetas ya antes del exilio y posexílicos con los babilonios, y tristemente la actitud de los mismos sacerdotes, ¿qué era con los sacrificios? Ahí mismo dicen, el profeta dice que hasta parece ser que los sacerdotes estaban sacrificando perros. Les daba asco ellos mismos llevar y tanto derramamiento, tanto, o sea, ya era tanta su religiosidad, tanto su banalidad referente al presentar estos sacrificios que realmente, pues Dios decía, entonces realmente, ¿qué están haciendo? Entonces realmente no quieren tener una verdadera relación conmigo. Entonces realmente no quieren realmente otra vez estar en comunión conmigo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque les estaba ganando la religiosidad. Les estaba ganando la metodología. Les estaba ganando el ritualismo. ¿Sí? Y como les he dicho varias veces, y perdón que lo menciono otra vez, yo que vengo del catolicismo, que he pasado ahora a conocer al Dios vivo, ya,
La religiosidad ya la dejamos allá. Ya las metodologías, los rezos, el hincarse ante un palo, una piedra, un lo que sea, ya quedó allá. Ahora es vivir con un Dios vivo y verdadero. Uno podría realmente decir, realmente estar consciente de la existencia de Dios, sí, pero ¿de eso de qué me va a valer? O sea, salí del catolicismo ¿para qué? Para decir, sí, ya creo en el Dios vivo, soy creyente. Bueno, ¿y eso qué? Eso no vale absolutamente de nada. Y Dios quería que su pueblo tuviese nuevamente ese, primeramente, ahora sí que primero lo primero, tiene que haber una reconciliación. Pero esa reconciliación tiene que empezar ¿con qué? Con el perdón del pecado. Si no hay perdón de pecado, no. Y inclusive aquí dice, en cuanto se dé cuenta, o sea, que cuánto tiempo puede pasar una persona sin darse cuenta que es pecador. Mucho tiempo, toda su vida. Por eso dice, y en cuanto se dé cuenta de su pecado, en ese momento debe de llevar su ofrenda. ¿Sí me explico? ¿Sí? Seguimos adelante. ¿Solamente lo diré estas veces? No. Vamos en este mismo capítulo, versículo 27, versículo 28. Dice lo siguiente: si alguien de la gente común peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Y después 28, cuando otra vez se dé cuenta de su pecado, deberá llevar como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Ya son 3. Entonces, cuando Dios dice una cosa, pues es importante. Cuando dice 2 veces, pues es doblemente importante, ¿verdad? Cuando lo dice 3 veces, pues es 3 veces importante. Es cuando decimos, caray, ya el hecho de que Dios insista mucho en eso es porque es muchísimo, muy importante. Entonces, si ya Dios mencionó 3 veces que no es la forma, no es la religiosidad, no es la metodología, sino realmente que una persona, que el pueblo de Israel, que cada individuo del pueblo de Israel tenía que reconocer que era pecador, porque mientras que el pueblo, mientras que la persona no se reconocieran como pecadores, ¿Dios perdonaba pecados? No. ¿De qué iban a pedir perdón? ¿Para qué iba a servir esa ofrenda? ¿Qué pecado iban a perdonar si la gente no se sentía pecadora? Aquí lo está diciendo, prácticamente nada, porque es hasta que la gente se dé cuenta de que es pecadora. Hasta ese momento tienen que hacer su sacrificio. Lo seguirá diciendo, vamos al capítulo 5. Capítulo 5 del versículo 1 en adelante dice lo siguiente: si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas, es pecado negarse a testificar y serás castigado por tu pecado. O supongamos que sin saberlo tocas algo que queda ceremonialmente impuro, como el cadáver de un animal impuro, y ahí otra vez, cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes ¿qué? Admitir tu contaminación y tu culpabilidad. Esto rige por igual, ya sea un animal salvaje, un animal doméstico o un animal que corre por el suelo. 3. O supongamos que sin saberlo, tocas algo que te hace impuro. Otra vez, cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir que tu culpabilidad. 4. O supongamos que haces un voto imprudente de cualquier clase, ya sea su propósito bueno o malo. Cuando te des cuenta de la necedad del voto, debes admitir tu culpabilidad. Versículo 5.
Cuando te des cuenta otra vez de tu culpabilidad en cualquiera de estos casos, deberás confesar ¿qué? Tu pecado. ¿Sí? Y versículo 6. Entonces deberás llevarle al Señor como castigo por tu pecado una hembra del rebaño, ya sea una oveja o una cabra. Esta es una ofrenda por el pecado, con lo cual el sacerdote te purificará de tu pecado y te hará justo ante el Señor. ¿Cuántas veces? Como 7, 8 veces. Entonces, será importante el hecho de entender de que si una persona cuando le preguntamos, oye, ¿crees en Dios? Y que la persona diga, ah, sí, siempre he sido creyente, no soy de ninguna religión, ¿verdad? Hay muchos que dicen, es que no soy de ninguna religión, pero pues soy creyente en Dios. Y siente que como dice que no es de ninguna religión y que es creyente en Dios, ya la hizo, ¿no? Porque, pues no sé si sea del de los testigos de Jehová, pero pues yo creo, puede ser. De los adventistas, pues puede ser. De los musulmanes, pues puede ser. De los católicos, pues puede ser. De los cristianos, puede ser. ¿Sí? Pareciera ser que lleva colgado todas las insignias de cada una de las religiones. Dice, pues por si uno me falla, pues digo que creo en el otro. Y si este me falla, pues digo que creo en el otro. Y si este me falla, pues digo que creo en el otro. ¿De eso se trata? ¿De ser religiosos? No. El pueblo de Israel, al salir de Egipto, ¿a qué único Dios estaban conociendo? Al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿sí? El Dios que los sacó de Egipto, a ese único y verdadero Dios. Sí, ese Dios que cuando Moisés dijo, bueno, voy a sacar a tu pueblo, pero ¿quién les digo que eres? ¿Cuál de todos los dioses? Porque el pueblo de Israel, ¿cuál era su influencia en cuanto a dioses? ¿Qué dioses conocía? Pues los dioses de Egipto. Eran lo que conocía. Entonces Moisés dice, pero ¿cuál Dios? O sea, ¿cuál eres el Dios Raab? ¿Eres el Dios? No. ¿Qué le tengo que decir? Yo soy el Dios Yahvé, que significa yo soy el que soy. Ese único y verdadero Dios, el que le da ser y existencia absolutamente a todo. El único Dios real. No es el Dios del cristiano, no es el Dios de los judíos meramente, no. Es el Dios vivo y verdadero, el real, el único que existe. ¿Sí me explico? Es el único Dios. Y ese único y verdadero Dios es el que estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto y le estaba diciendo, prácticamente le estaba recordando lo que Adán y Eva hicieron, pecaron y ahora de la misma forma ellos tenían que reconocer su pecado. ¿Sí me explico? Porque no es a través de las fórmulas, no es a través de la religiosidad, no es a través de ser religioso lo que es estar bien delante de Dios. No, lo que realmente nos hace estar bien delante de Dios, primeramente es reconocer que somos pecadores. El pueblo de Israel tenía que reconocer que era pecador, ¿sí? Si no reconocía que era pecador, la ofrenda era ¿qué? No valía absolutamente para nada. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, esperemos que la próxima vez que lean Levítico lo vean de una forma diferente. ¿Sí? Entonces la persona solo podía ofrecer su ofrenda cuando era consciente de su pecado y su culpa. En el Nuevo Testamento, ahora sí vamos al Nuevo Testamento, solo para completar la idea. En Lucas capítulo 5 también es un pasaje que muchas veces, bueno, de mis favoritos y que menciono mucho, y creo que lo voy a seguir mencionando. Lucas capítulo 5, quedémonos con la idea de lo que nos enseñó Levítico, no religiosos. La justificación viene cuando uno reconoce que es pecador, etcétera. Eso sí quedó firme, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Adelante. No vemos que es como que incomprensible que el pueblo ahorita judío no crea en nuestro Señor Jesús, porque desde el Levítico dan esa referencia, o sea,
a la actualidad saben a qué vino el Señor Jesucristo, al perdón de pecados. Ellos lo saben, pero no lo quieren ver así. Ellos esperan ese Mesías que les ofrece promesas terrenales. Entonces ya desde Levítico, que es parte de la Torá, no puedan ver, o sea, desde ya les daban referencias, porque sabemos que la Biblia, toda la Biblia se trata de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues es un poquito incomprensible que ellos sigan en esa negatividad, ¿no? En esa negación, cuando desde la Levítico se nos hace referencia. Y nosotros no somos judíos y somos gentiles, ahora sí que los últimos que alcanzamos la salvación y que bueno, gracias Dios ha tenido misericordia y así como dices, está entendible, ¿no? Y lo leemos en español. ¿Y ellos en qué idioma lo leen? En el idioma en el cual fue inspirado el texto bíblico, en hebreo. O sea, tiene que ser muchísimo más claro para ellos. ¿Sí? Entonces nosotros al entenderlo desde una traducción, pero ellos entenderlo desde así tal como habló Moisés, así casi tal lo escribió. Es el idioma que ellos hablan, ¿sí? Es el idioma que habló Moisés. Entonces, ¿por qué no lo entienden? Realmente más bien es un problema de voluntad, no tanto de comprensión. Realmente su voluntad es no quiero. Y tristemente sabemos cuál es la historia de Israel, varias etapas de su historia como nación. ¿Sí? Varias veces le dijo a Dios, no nos interesa lo que nos digas, tristemente. Pero también ellos han vivido las consecuencias de esas malas decisiones, ¿sí? De rechazar precisamente el ponerse a cuenta con Dios, ¿sí? Bien, ¿alguien más? Seguimos adelante. Bien. Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32, ¿sí? Aquí, bueno, en el contexto, pues Leví, que recordemos que es el apóstol Mateo, es invitado por Jesús a seguirlo, pero también Leví o Mateo quiso invitar a Jesús a su casa. Lógicamente, también parte de los amigos de Mateo, pues eran otros recaudadores de impuestos. Fueron criticados y estos fariseos le dicen a Jesús, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Refiriéndose a quién? A Mateo, al apóstol Mateo. Y versículo 31, Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. 32, no he venido, ¿quién está hablando ahí? Jesucristo, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. El mismo Señor Jesucristo está diciendo, yo voy a salvar solamente a quienes. O sea, el mensaje de salvación es para todos. Juan 3:16, ahí está, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, ¿sí? A todos. Pero ¿todos realmente quieren ponerse a cuentas con Dios? No. Entonces, ¿quiénes serían las personas que sabemos a qué viene Cristo, verdad? Porque también le preguntas a la gente, oye, ¿y qué sabes? ¿Crees en Jesucristo? ¿Para qué vino Cristo? No, pues Cristo vino a morir por nuestros pecados. ¿Y luego? ¿Y lo crees? Ahora sí que entiendes lo que lees, entiendes lo que eso significa y tristemente mucha gente no entiende eso, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo siendo Dios y entendiendo, porque Jesús siendo Dios también estaba en Levítico, ¿verdad? También estaba estableciendo, era parte de ese establecimiento del sacrificio que se estaba haciendo en el libro de Levítico. Y ahora por eso el mismo Señor Jesucristo dice, no he venido a llamar a los que se crean justos, ¿sí? O a los que se crean que están sanos, porque mientras que una persona, digamos, puede tener diabetes, mientras que esta persona tenga diabetes, no entienda que ya tiene diabetes,
que tiene que cambiar su alimentación, que tiene que tomar medicamento, se va a seguir sintiendo mal. Pero hasta que dice, sí, ya me cayó el 20, ya soy diabético, ya soy hipertenso, su vida ¿qué? Cambia. Y cuando cambia es porque entiende que ya no tiene que vivir de la misma forma. ¿Sí? Ya no tiene que lo que antes comía, tiene que dejar muchas cosas de comer. Muchas cosas que hacía las tiene que dejar también. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque está entendiendo que está enferma. Y también el pecador tiene que entender que es pecador. Si no la ofrenda, como en Levítico, no va a servir absolutamente de nada. Por eso el mismo Señor Jesucristo y otra vez dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, porque hay mucha gente que piensa que no es lo suficientemente pecadora y que de todas formas Dios lo va a perdonar. Piensa, pues es que yo doy todo mi dinero al Teletón, le ayudo a cruzar la calle a las viejitas, le ayudo a los enfermos a darle su medicina, le ayudo a no sé quién, hago esto, hago lo otro, y piensan, pues yo no soy ni asesino, no soy ni narcotraficante, no soy empiezan a decir, pues yo nada más a lo mejor sí miento, una que otra vez, a lo mejor se me sale una grosería o algo así, pero yo creo que no es suficiente para que Dios me condene al infierno. Todo eso es pecado. No hay pecados chicos ni hay pecados grandes. Todo es pecado. Es más, lo que hizo Adán y Eva de tomar ese fruto, algo que no debían de tomar, ni eso está en la ley y fue pecado. Y uno dice, ay, pues nada más tomaron un fruto, pues fíjate, desobedecieron y eso fue suficiente para que Adán y Eva fueran separados de la gloria y las bendiciones de Dios. ¿Me explico? Entonces, Jesucristo al decir, no he venido a llamar a los que se creen justos, dice que, sino a los que saben que son pecadores. ¿Qué era lo que decía el Levítico? Hasta el momento en que esté consciente de su pecado, en ese momento la persona tiene que ofrecer su sacrificio. Y de la misma forma, si una persona no reconoce que es pecador, si una persona no entiende que tiene una deuda delante de Dios y que el único sacrificio que puede presentar es que a Jesucristo en la cruz, si esa persona no entiende, el decir creo en Jesucristo no le va a valer. ¿Sí? Porque también personas pueden acercarse a la iglesia, decir que sean cristianos sin ser cristianos. Eso es lo más duro. ¿Sí? Porque ¿cuál es lo que nos enseñó Levítico? Hasta que no sepan que son pecadores, no pueden ofrecer ese sacrificio. Que tristemente en muchas iglesias, ¿qué es lo que se hace? Vengan, ¿quién quiere qué? Aceptar a Cristo en su corazón. Vengan, vengan todos, pasen, pasen. ¿Quién quiere aceptar? Levanten la mano, pasen, aceptan. Ni les hablan del pecado, ni les hablan que tienen que arrepentirse de pecado, que les dicen, es que Dios es amor, Dios acepta a todos, tal y como tú eres, Dios te acepta. ¿Qué es lo que hacen? Romantizan el mensaje de salvación. Pero eso no es el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero mensaje de salvación? Eres pecador y para reconciliarte con Dios, las buenas nuevas de salvación es que Jesucristo vino a morir por ti y ser ese sacrificio. Pero mientras que no reconozcas que eres pecador, el hecho de que sepas o que digas, soy creyente y yo siempre he creído en un Dios, o sí, creo que Jesucristo murió por nosotros intelectualmente, pero si no eres consciente de que realmente eres pecador, aunque hayas hecho la oración para aceptar a Cristo en tu corazón, aunque hayas hecho un rezo o te hayan dicho lo que te hayan dicho, mientras que una persona no reconozca su pecado, el sacrificio es en vano. ¿Se dan cuenta? Por eso, tristemente, en muchas iglesias hay gente que
piensa que es cristiana. Llega a su vida diaria y su vida es ¿qué? Un completo desastre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en su vida, porque su vida, su mente no ha sido transformada, porque su forma de ver la vida no ha sido transformada, porque realmente, primeramente, no ha reconocido que es pecador, realmente no ha entendido lo que Cristo hizo por él en la cruz y por lo tanto no ha creído en ese sacrificio. ¿Me explico? Por eso, y aunque sea a lo mejor muy repetitivo, pero es importante aclarar esas cosas. Siempre hablar referente a ello, porque mucha gente podría estar engañada pensando que es, pero que no es. ¿Sí? Pensando, y digamos algo que dijo el Señor Jesucristo, dice, porque en aquel día muchos dirán, pero en tu nombre hicimos esto, siempre estuve yendo a aposento alto, ¿verdad? Siempre estuve dando mi ofrenda, me leí todos los calendarios, leí varias veces la Biblia toda entera, estuve llevando, leía todas las peticiones de oración, todo lo que me decía el hermano Eduardo, lo hice. ¿Y qué dirá Jesús? Pues no te conozco. Todo lo hiciste religiosamente, pero nunca te concebiste como pecado, como pecador. Nunca entendiste que eras un pecador y que realmente en el momento en que ya reconoces, por consiguiente vas a decir, ok, soy pecador. ¿Ahora qué tengo que hacer? La persona se va a preocupar por, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, las buenas nuevas de salvación es que Jesucristo murió por ti, pero hasta que no reconozcas que eres pecador, no puedes decirle a Cristo, perdona mis pecados, porque lo podríamos estar haciendo ¿qué? De una forma religiosa, de una forma emocional, de una forma engañosa. Recordemos que lo que me salva no es Cristo en mi corazón. Cristo en mi corazón no me sirve, no hace nada. Donde sí hace algo es Cristo en la cruz. Porque estando Cristo en la cruz y creyendo yo en ese sacrificio de Jesucristo en la cruz, eso sí es mi perdón. Pero en el corazón. Es más, que les digan, acepta a Cristo en tu corazón. Honestamente, Cristo va a entrar en el corazón de una persona que no se ha reconciliado con Dios. Pero ya se le engañó a la persona de que ya, y hasta le preguntan, ¿y ahora dónde está Cristo? En mi corazón. ¿Y cuándo confesaste tu pecado? ¿Sí me explico? Por eso es bien importante también, cuidado, ¿no? Que muchas veces las maestras de escuela dominical con los niñitos, a ver, Juanito, a ver, Pedrito, ay, eres visita, ¿verdad? A ver, ¿ya recibiste a Cristo en tu corazón? No, maestra, no. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Quieres que Diosito habite en tu corazón? Repite conmigo esta frase, esta oración. Ya empieza el niño y ya, gloria a Dios, Juanito y Pedrito ya aceptaron a Cristo en su corazón y Juanito y Pedrito crecen pensando que ya son cristianos cuando no lo son. ¿Sí me explico? Y eso es algo que debemos de tener mucho, 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 mucho cuidado. Porque inclusive aunque sea niño, digo, la salvación puede llegar a cualquier edad, pero mientras que la persona no se reconozca como pecador, ¿de qué le va a pedir perdón a Dios? Por eso es que Jesucristo dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que, ¿qué? A los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Saben que son pecadores y necesitan cambiar su vida. Si no vienes reconociendo que eres pecador, si no vienes con la convicción de querer cambiar tu vida con Cristo, ahora con el perdón de Dios a través de Jesucristo, simplemente no eres más que un ser religioso, como muchos más. ¿Sí me explico? Eso es algo que tenemos que entender. Tenemos que entender que la salvación es conforme Dios lo quiere hacer, no como nosotros nos agrada que sea la salvación. ¿Sí me explico? Bien, de ahí nos saltamos a
Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 10. Ya estamos ahí. Dice lo siguiente. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Así como decía hace rato el hermano Yosimar, ¿cómo puede ser que desde la Torá, desde el Antiguo Testamento, está bien especificado cómo referente a los sacrificios, y cómo es que dice aquí, era solamente una ¿qué? Sombra de lo que iba a venir? Dios estaba preparando, porque eran los sacrificios simplemente una forma de preparación mental, emocional, espiritual para su pueblo y para todo el mundo, de que Dios no puede perdonar o justificar a alguien si no es vida por vida. ¿Sí me explico? Dice, versículo 2, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habría dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado, una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Qué interesante. Aquí el autor de Hebreos nos está diciendo algo que nos tiene que llamar la atención. En el Antiguo Testamento, cuando ofrecían sacrificios año tras año, tras año, y había este sentido de que siempre de qué? De culpa. Ay, que soy pecador, soy pecador, otra vez soy pecador, etcétera. Pero dice, ¿qué? Porque los adoradores se habrían purificado una vez, sola vez, y para siempre, dice, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona que realmente acepta a Jesucristo como medio de salvación, como perdón de sus pecados, esa sensación de culpabilidad tendría que desaparecer. Sí. Y tendría que vivir siempre agradecido, alabando y glorificando a Dios por lo que Dios ha hecho por él. ¿Sí me explico? Versículo 3. Pero en realidad esos sacrificios le recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, y ahora viene algo bien interesante, por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. ¿Sí se dan cuenta lo que está hablando el autor de Hebreos? Es casi una charla celestial desde antes de la fundación del mundo. Decir, bueno, igual la pregunta, ¿Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar? Sí, sí sabía. ¿Dios sabía que los de Génesis capítulo 6 iban a pecar? Sí, Dios sabía. ¿Dios sabía que nosotros íbamos a pecar? Sí, Dios lo sabía. Entonces, en esa charla celestial, en donde el Padre y el Hijo dijeron, bueno, sabemos que todos ellos van a pecar, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Y como Dios es un experto en dar soluciones, que dice el mismo Jesús, como dice aquí, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó el camino, la redención para cada uno de nosotros. Él ya sabía que se tenía que hacer hombre. ¿Para qué? Para que ese cuerpo pudiese tener que la forma de, ahora sí, poder morir. Siendo Dios, no podía morir, pero por eso tuvo que venir y hacerse hombre, hacerse carne para poder tener un cuerpo
para derramar su sangre. Versículo 6 dice, no te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. ¿Sí? Prácticamente el mismo Señor Jesucristo estaba diciendo que todo eso referente al plan redentor de Dios, y sabemos, por ejemplo, un Isaías 53 que habla acerca de qué, de todo lo que iba a sufrir Jesucristo en la crucifixión. ¿Sí? Entonces, todo eso nos lleva a entender que todo este plan que Dios diseñó antes de la fundación del mundo, inclusive ya preparado, ya listo en el momento en que Cristo se iba a ser hombre, dijo, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad. Versículo 8 dice, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas estas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige, y lo vimos, ¿verdad? En Levítico. Después dice, luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Y algo interesante, dice, él anula el primer pacto. ¿Cuál es ese anular ese primer pacto? ¿Cuál era la forma de perdonar los pecados? Un animalito tenía que morir. Y después dice, para que el segundo entre en vigencia. ¿Cuál es el segundo pacto? Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Entonces, hoy en la actualidad, el pueblo de Israel tendría o podría seguir haciendo sacrificios para perdón de pecados. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque Cristo ya invalidó el primer pacto. ¿Sí? Y ahora dirán, ay, eso no es cierto, ¿cómo crees? Qué interesante, fíjense en la historia. Más o menos en el año 33 y medio, bueno, 33, murió el Señor Jesucristo. ¿Sí? Después, por cuestiones políticas, el pueblo de Israel empezó a hacer revueltas. En el año 70 de nuestra era, ¿qué pasó? Llegó Tito, este general Tito, y destruyó el templo de Jerusalén. ¿Sí? Y esparció a todos los judíos durante mucho tiempo. Del año 70, fíjense, del año 70 de nuestra era a 1948 que fue establecido el Estado de Israel, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, después de lo que les pasó con Hitler, las Naciones Unidas establecieron el Estado de Israel, ¿sí? ¿Y qué pasó durante todo ese tiempo? ¿El pueblo de Israel hizo sacrificios? No, no había un templo. ¿Y quién permitió que ya no hubiera templo? Dios. ¿Por qué Dios no protegió a su templo? Y por otras enseñanzas que hemos visto anteriormente, si recuerdan, si no había personas que adoraran a Dios de una forma real, el templo no tendría ningún significado, no tenía un propósito. Entonces, el mismo Jesús cuando ve el templo de lejos dice, ay, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise guardarte y protegerte como la gallina cuida sus polluelos. ¿Sí? De hecho, después vamos leyendo más adelante y es cuando Jesús le dice, ¿ven todos esos? No quedará piedra sobre piedra. Señor Jesucristo anunció que más adelante el templo de Jerusalén y toda la ciudad sería destruida. ¿Qué podemos entender? Que Dios realmente con la historia, así como estamos viendo en la escuela dominical, que Dios siempre tiene el control de todo, Dios permitió todo eso, que el Imperio Romano se enojara de cierta forma con los alzamientos del pueblo de Israel y destruyera todo Israel. ¿Para que qué? Para que ya no hubiese esos sacrificios
que se habían establecido en el Antiguo Testamento. ¿Sí se dan cuenta? Porque de esa forma el mismo Dios estaba invalidando el primer pacto y ahora le estaba dando prioridad al segundo pacto. Entonces, ¿de qué forma un judío puede ser justificado hoy en la actualidad delante de Dios? Si va y ofrece un sacrificio, no, en primera, ni hay templo. Y solamente se tienen que hacer en el templo. ¿De qué forma? Prácticamente todos los judíos hasta la actualidad siguen muriendo en sus pecados, porque no hay una forma de ser justificados más que solamente a través de ¿quién? De Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Y aquí otra vez quiero volver a repetir. Versículo 9. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. La única forma en la que una persona puede ser justificado delante de Dios es a través de presentar a Jesucristo como qué, como ese sacrificio. Pero ¿qué es antes? Yo sé que Dios existe, ok, qué bueno. Tengo que reconocerme pecador. Si no reconozco pecador, si no me reconozco como pecador, el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿me valdrá para algo? No. Tengo que reconocerme, porque si no reconozco que soy pecador, entonces, ¿qué vas a poner en la cruz? ¿Qué vas a poner sobre ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué vas a poner? Nada. Si no reconoces, si no se reconoce el pecado, Cristo no puede salvar, porque una persona no reconoce su pecado. Y por último, vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 25. ¿Ya estamos ahí? Romanos capítulo 3, del 21 al 25 dice lo siguiente. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y en los profetas, Dios nos ha mostrado cómo poder ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos, ¿cuándo qué? Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, sea judío o sea gentil. Versículo 23. Pues todos, ¿qué? Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y otra vez, el hecho de que Pablo resalte el hecho en este versículo de que dice, pues todos hemos, ¿qué? Pecado. La persona tiene que reconocerse pecadora, tiene que reconocer que ha cometido pecado, si no el sacrificio de Cristo no le va a valer. Versículo 24 dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Sí? Y si recordamos lo que dice Lucas, ¿de qué forma viene a salvar? Aquellos que saben que son pecadores y que necesitan arrepentirse. Solamente. Versículo 25 otra vez. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Y termino con esto. Y las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando creen que Jesús entra a su corazón. No.
¿Cuándo es cuando una persona es justificada? Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Y hasta ahí dejamos este pasaje. Entonces, no es que Cristo entre en mi corazón, es cuando una persona sabe que es pecadora y reconoce que es pecadora, entonces ahora sí puede decirle a Dios, al Dios que dice que cree, creo que Jesucristo, que ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que hizo en la cruz es suficiente para el perdón de mis pecados. Es la ofrenda que yo le doy a Dios. ¿Sí me explico? En el libro de Levítico está muy claro, hasta que la persona entienda que es pecadora, en ese momento ofrece el sacrificio. ¿Será lo mismo con Cristo? Lo mismo. Si una persona no entiende, no se reconoce como pecadora, no reconoce que su pecado la aleja de Dios, una persona no le puede pedir perdón a Dios por nada, porque no se sabe pecadora. Entonces, tiene que entender que es pecadora, tiene que entender que su pecado la aleja de Dios, y es ahí las buenas noticias de salvación. Jesucristo ha muerto por nosotros en la cruz, pero tienes que creerlo. Depositar tus pecados ¿en qué? En lo que hizo Jesucristo en la cruz. No con las cosas que tú haces, no a través de la religión, sino a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Eso es lo que nos salva. ¿Sí? No emociones vacías, no de que es que Dios es amor para todo. No, lo primero es lo primero. Lo primero es que reconocer que una persona es pecador. ¿Sí? Se debe tener conciencia de pecado para ofrecer la ofrenda. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Y es todo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Entonces, ¿vale ser religioso? No. Es lo que menos tenemos que hacer. Por eso cuando dicen, ay, es que ya me pasé del catolicismo al cristianismo como si me cambiara de calcetines de una religión a otra. No, ni el cristianismo lo tenemos que considerar como una religión, porque estamos con el Dios vivo y verdadero. El ser religiosos solamente es de los religiosos, pero los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad no son nada religiosos. ¿Sí? O no tendrían que serlo así. Bien, pues vamos a orar para terminar.